muchas gracias por estar presentes nuevamente acá en el CEDIP. En primer lugar, quiero agradecer a Joan por haber tenido la gentileza de aprovechar la gira que él está haciendo por varios países de Sudamérica, por la región andina y Brasil, para tomarse unos días, varios días, para introducirse, hacer otra incursión en nuestro continente, escuchar la voz, el testimonio, la reflexión que tenemos que hacer muchos, estamos haciendo muchas en distintos países. Nos honra realmente que quiera hacer esta gira, una parte de esta gira con nosotros acá en Cochabamba. Sabemos que somos una ciudad emblemática por muchas resistencias, muchas luchas, muchos procesos. Bueno, muchas gracias, Juan, por eso. Muchas gracias a Manuel de la Fuente del CESU. Esa es una iniciativa que apenas la concretamos con Joan. Nos parece importante compartirla, llevarla adelante junto con una institución académica como el CESU de nuestra ciudad. Gracias a todos ustedes por su presencia. Quería empezar, antes de presentar a Joan e ir al objeto de esta conferencia, empezar hablando de la situación que nos parece importante hablarla, dejar de que estas cosas pasen como algo anecdótico o como hechos gravísimos, pero que nos callamos porque hay un contexto de amedrentamiento y de miedos. Ustedes saben que el CEDIP hace un par de años, CEDIP, entre otras organizaciones, instituciones, fuimos señaladas por altas autoridades del Estado como instituciones que mentíamos. Ahora que el verbo es mentir, que mentíamos, que nuestros estudios, informes, nuestra palabra no tenían tanta credibilidad. Ese hecho público fue parte de un proceso más largo, de muchos más años hacia atrás, yo creo especialmente desde el 2011, de una política abierta de amedrentamiento de la sociedad civil, que se ha llegado a expresar inclusive en normas, en leyes como la ley 351, una norma a la que nos hemos resistido desde su promulgación en 2013 y que, por tanto, nos ha obligado a presentar una petición el año pasado, en el mes de septiembre, juntamente con la Asamblea Nacional Públicos. Los hechos privados de intentos de acallamiento se han dado por la vía administrativa. Nuestra organización y muchas otras han sido objeto de toda clase de fiscalizaciones, de toda clase de entidades del Estado. Debo aclarar, para que se entienda por qué la gravedad de este tipo de acciones, somos nosotros una entidad sin fines de lucro, una entidad que hace lo que hace, entre otras cosas, gestionar un enorme patrimonio documental del país, este fondo documental que tenemos acá, que se ha constituido y que tiene más de casi 50 años. Lo hacemos sin ninguna finalidad no lucrativa, no hemos recibido jamás apoyo del Estado, y todo lo que se hace finalmente por un bien común mayor, ¿no? Que es que esto se mantenga y sirva a la investigación, al conocimiento, finalmente a la memoria histórica de nuestro pueblo. Bueno, todas estas medidas administrativas, aparentemente administrativas, que le puede tocar a cualquiera, cuando nos tocan muy seguidamente a nosotros. Impuestos internos. El año pasado fueron, no sé, más de 5 fiscalizaciones impositivas. El año anterior lo mismo, el servicio, el ex sistema de reparto nos hizo lo mismo, otras peticiones administrativas, justo lo que nos llama la atención en momentos complejos, ¿no? Donde nuestra palabra o nuestra
voz, o nuestros estudios tienen cierta influencia en la opinión pública, justo en esos momentos se vive requerido por alguna institución gubernamental algún tipo de, nos cae algún tipo de requerimiento administrativo. Bueno, últimamente el requerimiento nos parece ya excesivo. El día de hoy nos han notificado sobre una deuda por los aportes patronales y laborales de los trabajadores del CEBIT de hace más de 20 años. Documentación que quienes estudian contabilidad y auditoría saben que no estamos obligados a guardar, ¿no? Y que el Estado sabe por otros casos anteriores, a defendernos. Seguramente se ha presentado como se ha requerido por las autoridades en su momento, pero que nos requiere, decimos, otra vez casualmente en un momento donde, como sabrán ustedes, hace un par de semanas presentamos junto con, o en la sede de la Asamblea de Derechos Humanos en La Paz, junto con otras organizaciones de derechos humanos, presentamos un pedido para que, unas medidas cautelares en la CIDH, para que no se produzca otro genocidio más de un pueblo indígena en un proyecto de carbonífero de norte de zona. Bueno, teníamos que decirlo porque esto está pasando no solo con nosotros, está pasando con un montón de organizaciones de la sociedad civil que ante la imposibilidad de defendernos, además ante acusaciones parecería que hemos incurrido nosotros en faltas administrativas o penales, ¿no? Parece ser que no tenemos capacidad de decir nuestra voz, de expresar que esto raramente siempre tiene que ver, estas situaciones raramente siempre se dan en estos contextos tan enrarecidos. Bueno, quería decir esto porque tiene que ver con lo que vamos a hablar en la conferencia con Joan Martínez. No está pasando solo en Bolivia. Defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, instituciones académicas, instituciones o organizaciones de defensa del ambiente, sin número de países, para hablar del último y más renombrado, Ecuador, Acción Ecológica, somos objeto de todo tipo de acciones intimidatorias, de amedrentamiento, de represión, como en este caso administrativa o legal. Se busca nuestra ilegalización, lo hemos dicho, cuando presentamos la petición a la CIDH, sabemos que el objeto de esa ley es ilegalizar organizaciones que disienten con las políticas extractivistas del Estado. Y es cierto, en toda esta erosión de la democracia hay una relación estrecha, directa, entre profundización del extractivismo, exploración petrolera en el norte amazónico e intento de toma de la Asamblea de Derechos Humanos, donde se está denunciando eso. Hay una relación directa entre esta mayor dependencia de nuestro Estado de exportar recursos naturales, materia prima, de depredar la naturaleza y los derechos de quienes la defienden. Por eso me parece importante tomar conciencia de que eso está pasando, evitar que esto se vuelva o esto promueva más miedo, hay miedo a la represión, a lo que ello significa. Bueno, ya pediremos su ayuda, porque finalmente nos van a obligar seguramente a pagar esta suma de dinero, no tenemos cómo decir que no, nos amenazan porque si no pagamos en el plazo de 30 días, la multa crecería exponencialmente y terminaremos con una asfixia financiera. Ya acudiremos a ustedes para intentar que además sea un acto político de rechazo a este tipo de acciones de amedrentamiento. Les responderemos con valentía a estas acciones de amedrentamiento. Bueno, eso quería decirles para que sepan, actuemos en consecuencia. La conferencia trata de este contexto, yo digo, no sé si de cierre de un ciclo, pero de una etapa tardía, de un ciclo que se aperturó hace más de 10 años. Se instalaron en el continente un conjunto de nuevos gobiernos en el marco de procesos amplios de movilización popular. Todos se dieron, los de Venezuela hasta los de Ecuador, se dieron en un marco de mucha movilización popular.
parecida a la que hemos estado viendo estos días, ayer concretamente en nuestra ciudad y en otras del país. Y bueno, hay gente que ha estado, personas, organizaciones, en este caso Joan Martínez ayer, vamos a decir uno de los más importantes pensadores de habla hispana, economista, ecólogo, han sido quienes han estado intentando reflexionar, proponer claves de interpretación desde la ecología política de este proceso largo de más de 10 años. En América Latina y por supuesto en el mundo. Los aportes de Joan Martínez, que nos va a hablar de sus aportes, yo creo que trascienden América Latina y nos dan también como latinoamericanos otra perspectiva más global sobre la conflictividad socioambiental, sobre las luchas, los intentos que hay de los pueblos, también por supuesto de los más pobres, de los más excluidos, de las más excluidas, de resistir a estos modelos capitalistas, hegemónicos, dominantes y dominantes. Yo dejo de tomar tiempo, todos hemos venido a escuchar a Joan Martínez. Nuevamente muchas gracias, Joan. Muchas gracias por la invitación, también me alegra mucho poder estar aquí en esta reunión que ha organizado el CEDIP y el CESU. Conozco el CESU hace muchos años porque he venido aquí a dar unas clases hace como 20 años de una gente en la audiencia que se acuerda todavía, y el CEDIP, claro, lo he usado como lector muchas veces y me alegra estar aquí para apoyar el CEDIP, por ejemplo en el día de hoy. No sabía que estaban en apuros, precisamente parece que todo va bien, que convocas a mucha gente, pero les tienes que pedir plata para pagar la multa. No todo está en orden, digamos. ¿No se escucha? Más cerca. Yo hablo sin cobrar porque no está la situación como para... Y hablo con mucho gusto aquí porque, como he dicho antes, yo prefiero escuchar a hablar, la verdad, y más cuando si estoy en un lugar como aquí, que hace tiempo que no vengo, que me interesa mucho lo que ocurre en Bolivia, y se aprende mucho más escuchando que hablando. Yo ahora no voy a aprender mucho cuando les diga esto, espero que les sirva a algunos lo que voy a decir. Y va a tener como 3 partes lo que voy a decir. Una es un poco histórica, refiriéndose a estos 10 años que han pasado desde el 2006, 2007, o un poco antes, ¿no? Cuando Chávez ganó en Venezuela, que había empezado ya mucho antes, en 1988, 89, en febrero de 89, cuando hubo un levantamiento en Caracas contra el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y Chávez ya protestó, y luego Chávez ganó las elecciones años después, y coincidió los Kirchner en Argentina, aquí Evo Morales, Lula en Brasil, e incluso de una manera que yo no me esperaba, Correa en Ecuador. Yo conozco muy bien Ecuador, conozco bien Perú, y en Ecuador he estado muchas veces dando clases en la Flaxo, y todavía ahora soy profesor emérito de la Flaxo, y voy de vez en cuando a la Flaxo. Y la gente que rodeaba a Correa eran gente, en fin, Correa era uno más de un grupo de profesores universitarios con Juan del Falconi, que había sido alumno mío en Barcelona, y con Alberto Acosta, que es muy amigo mío, y toda esta gente, de repente, debido al desastre que había en Ecuador, monetario y político, consiguieron ganar las elecciones el año 2006, ¿no? Y asumieron el año 2007 al principio. Y bueno, esto es una historia conocida que quizá está acabando ahora, de momento por lo menos, o no, veremos qué pasa en la segunda vuelta en Ecuador, porque creo que hay segunda vuelta, ¿no es verdad? Y qué va a pasar. Pero lo que pasaba hace 10 años, me voy a acercar un poco más a lo que ocurre ahora, que también tiene connotaciones cochabambinas, que es el año 2009 y la cumbre de cambio climático en Copenhague.
que luego fue seguido por la reunión que hubo aquí cerca de Cochabamba, sobre cambio climático, que parecía como si desde el sur pudiera haber un liderazgo internacional en el tema importante del cambio climático. Y la izquierda latinoamericana y de otros lugares había dejado de lado durante mucho tiempo. No les interesaba. El cambio climático parecía cosa de gringos, digamos, ¿no? Igual que la pérdida de la Amazonía, de la diversidad, parecían manías de gringos, cuando realmente son problemas internacionales y son problemas importantes que conocemos desde hace más de 120 años. La física del cambio climático, que al poner más dióxido de carbono va a cambiar el clima, se sabe desde 1896 que está escrito. Lo que hay que preguntarse es cómo ha tardado tanto en ser un tema político, ¿no es verdad?, internacional. El hecho es que parecía hacia el año 2006, 2007, por ejemplo, en Ecuador, cuando salió la idea de dejar en tierra el petróleo de una parte del Yasuní IPT, el bloque donde están los Ispingo, Tambocochomos, unos campos famosos que han sido famosos después, ¿no? Tambococha, Tiputini y el otro. Y Ispingo, Tambococha y Tiputini. Y estos tres campos, la idea era dejar el petróleo en tierra para no molestar a la gente que vive allí, algunos no contactados, para proteger la biodiversidad de un lugar incomparable en el mundo y para evitar que más dióxido de carbono se ponga en la atmósfera cuando se queme este petróleo. Y esto es una cosa que se impulsó, pero no desde el presidente Correa, más bien Alberto Acosta cuando fue ministro, y sobre todo venía de la sociedad civil y venía de Acción Ecológica junto con gente de Nigeria, que desde 1997 en Kioto habían propuesto una moratoria petrolera, una conferencia paralela en Kioto, diciendo, si no quieren dióxido de carbono, dejen el carbón, el gas y el petróleo en tierra en los lugares que sean más sensibles socialmente y biológicamente, como puede ser aquí, por ejemplo, si no me equivoco, en Pilar, en Madrid, ¿no es verdad?, que también hay aquí intentos de sacar petróleo, o en lugares de Chaco. Entonces, esta idea es buenísima, porque si continuamos sacando petróleo, carbón y gas con la velocidad actual en el mundo y quemándolo, pues nos vamos a poner no a 400 partes por millón, sino 450 o 500 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera, una idea muy buena globalmente y donde localmente se practica en algunos sitios. Las islas Lofoten, por ejemplo, en Noruega, han decidido no sacar el petróleo y el gas. Hay algún lugar, las islas San Andrés y Providencia en Colombia, parece que seguirían este camino, aunque era Nicaragua tiene derecho sobre el agua, las aguas que lo rodean. Total, hay todo un movimiento en el mundo, incluso por ejemplo en Alemania, que si hay aquí alemanes lo conocerán con el nombre Ende Gelände, que quiere decir hasta aquí y no más, de invadir minas a cielo abierto de lignito para protestar contra la extracción y la quema del carbón en centrales termoeléctricas. Es absurdo que como alemanes hablemos tanto de cambio climático y estemos tan, en fin, a la vanguardia de esta discusión en teoría, y luego tengamos aquí las más grandes minas de lignito de Europa. O sea, esto que desde el sur, no de que en Berlín se diga, ni en Noruega, que a veces se dice de una manera un poco hipócrita, ¿no es verdad? Porque mucho han contaminado. ¿Qué pasa con esto? Espérate, Entonces, parecía, resumo lo dicho hasta ahora,
El cambio climático es muy importante. Tiene que ver con quemar petróleo, carbón y gas. Hay movimientos en el mundo que dicen, dejemos aquí el carbón, el gas, el petróleo, en la India también, en Bangladesh también, en Indonesia también con carbón, porque si lo sacamos de aquí estamos destruyendo la naturaleza y destruyendo a seres humanos que protestan, que a veces les matan por protestar, y al mismo tiempo evitamos tanta emisión de dióxido de carbono y por tanto el cambio climático. Esto era la situación. Y faltaban protagonistas políticos del sur. Y parecía que alguien como Evo Morales y García Linera podía serlo. Y parecía que Correa también. Y volviendo al año 2009 en Copenhague, yo estuve allí en las sesiones fuera de la conferencia oficial, pero también durante unos ratos en la conferencia oficial, porque Van der Falconil, que había sido alumno mío, en este momento era canciller de Ecuador. Durante un año fue canciller de Ecuador y luego ha continuado en el partido de Correa, pero ya no de ministro. Entonces, como él me coló en la sesión así plenaria, donde hablaba presidente tras presidente, y habló la delegación de Bolivia. Y había Angélica Navarro, una chica joven que entendía el tema, y lo puedo coger con la mano. Y estaba Pablo Solón también, el embajador extraordinario, o ordinario, no sé, pero hablando por Bolivia, no era todavía divisionario, y con mucha valentía, porque hay que tener valentía en una reunión de Naciones Unidas con 150 jefes de Estado, entre ellos Putin y Obama y el chino, que no me acuerdo cómo se llamaba 2009, etcétera, pues ponerse allí de pie y decir lo que opinaba la mayor parte de la gente normal del mundo podía opinar, ¿no es verdad? Y sobre todo del sur, que hay una deuda ecológica del norte con el sur, por todo lo que hemos emitido de contaminantes sin pagar nunca nada, incluso lo dice la encíclica Laudato Si, en el párrafo 51-52 dice claramente este tema de la deuda ecológica, que el Papa lo ha tomado, no sé de quién será, de Leonardo Boff o de Pérez de Esquivel, del latinoamericano, que aquí lo aprendió, esto de la deuda ecológica, levantarse allá, decir esto y decir además que el tratado que querían aprobar era un tratado que no llegaba a nada. Y Pablo Solón, junto con la delegación de algunos de Ecuador en aquel momento, de Nicaragua, de algún otro país, y Chávez también, aunque exportaba mucho petróleo a Venezuela, por supuesto, pero se pusieron como si el sur pudiera ser protagonista de un debate de los más importantes de la época actual, que es los debates ecológicos y el cambio climático. Este fue un sueño de corta duración, y Pablo Solón lo prolongó hasta Cancún, hasta que le dejaron, y luego no sé qué pasó internamente en el gobierno de Bolivia, pero en fin, lo votaron, no se fue, porque no podía sostener, me imagino, esta posición internamente con la presión de Estados Unidos y de un embajador que ha tenido Estados Unidos, se llama Todd Stern, que lo que ha hecho es amenazar, yo lo he oído directamente amenazar en Ecuador, que quitarían las preferencias arancelarias, etc., si Ecuador persistía en esta posición de no acatar lo que mandan los que mandan. Entonces, Bolivia allí tuvo una posición muy interesante, que fue un poco prolongada en la reunión aquí, en el lugar que se llama Paya, que está aquí. Pero allí se acabó, o sea, en 2010 más o menos. Y yo me acuerdo de Copenhague, en una conferencia de prensa, en que había Chávez y estaba María Fernández Espinosa de Ecuador, porque Correa no se presentó a Copenhague, y estaba Evo Morales, así, dos hombres, y María Fernández Espinosa, pequeñita y así una mujer joven y simpática y muy ecologista en la época. Continúa siendo joven y simpática, pero ya no es ecologista porque ha sido ministra en la práctica, porque ha sido ministra varias veces con Correa, y
que dijeron, pues nosotros nos vamos de aquí protestando porque no se puede, hay que hacer algo en contra. Correa no fue a Copenhague porque ya quería boicotear la propuesta de Yasurni PT, que estaba a punto de ser firmada en público con el secretario de Naciones Unidas en la carta de intenciones que el PNUD iba a apoyar esta iniciativa de dejar petróleo en tierra. Y desde 2009 hasta 2013 Correa fue diciendo una cosa por aquí, hasta que en 2013 hundió esta idea, echando culpa a los extranjeros, que tenían alguna culpa por no haber ayudado, pero se podría haber hecho sin saber además que el petróleo se iba a caer a 40 o 50 dólares el barril, ¿verdad? Así pues, cuéntenme qué les quiere decir, que ha habido algo que la historia va a recoger, que ha habido intentos del sur desde los políticos, no desde la CEDIP o desde la sociedad civil, que ha habido muchísimos intentos de poner el tema ambiental en primera línea, como por ejemplo incluso, como sabemos ahora, si no lee la encíclica del Papa, que no es, la ha inspirado, me dice el Espíritu Santo, pero aparte del Espíritu Santo, que tiene sus caminos de inspiración, está muy inspirada en teología de la liberación y en los aspectos, habla de pasivos ambientales. Hay una cláusula contra la fumigación de glifosato, no dice glifosato, pero dice fumigación, ¿verdad? Yo no soy católico practicante, pero este Papa realmente es muy valiente y muy oportuno poner esto de esta manera tan clara en tapete, ¿no? No creo que Trump y esta gente lo lean mucho, le hagan mucho caso, pero ha dicho cosas muy interesantes en la encíclica con mucha inspiración del sur. Y habla pues también de la deuda ecológica. Dice que los países del norte han ocupado el espacio ambiental con sus emisiones y que esto es una injusticia. Todo esto es cierto. Y contra todo esto habría que haber levantado, como casi se levantó, un movimiento internacional que no podía salir de la India ni podía salir de China porque están en una industrialización muy rápida. Incluso no hay el movimiento social que podía haber. Porque vean lo que ha pasado después. Estos gobiernos, que muchos de nosotros nos pareció casi como una cosa un poco milagrosa, ¿no? De repente, desde que ¿dónde fue? En Mar del Plata, Kirchner, ¿no? Con todo el movimiento que había habido, hundió el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Dijo, no vamos a firmar. Y de allí se formaron todos estos movimientos de gobiernos que se han llamado progresistas. Se les olvidó, habrán hecho cosas buenas socialmente, o no tan buenas, en fin, yo creo que la historia, por decirlo así, les va a absorber al 70%. Pero lo que no les va a absorber es el otro 30%, que es su ataque sistemático contra los ambientalistas, los ecologistas, nadie sabe muy bien por qué. Fíjense lo que pasó en Brasil cuando fue elegida la última vez la Dilma Rousseff. Y Marina Silva era candidata también, porque se había muerto, no se acuerda, en un accidente, iba a serlo, y ella era vicepresidente y se convirtió en candidata a presidenta. Bueno, Marina Silva tendrán ustedes su opinión, y además se hizo evangelista, tiene unas opiniones así raras, me parecen a mí, en algunos temas, pero viene de Chico Méndez. Ha tenido mercurio en la sangre, porque el mercurio que se echa a los ríos amazónicos para sacar oro, ¿no? Ahora más que nunca. Conoce lo que es la Amazonía. Entró en el PT, fue ministra en el PT, se salió del PT porque no le hacían caso cuando protestaba por la deforestación. Se presentó de candidata. Yo me acuerdo que mucha gente decía, hace 3 años, decía, tiene un vicepresidente muy malo porque es de la Fundación Natura, creo que se llama, y es un capitalista verde, alguien que gana dinero vendiendo, no sé qué vende, productos de la selva, en fin, cada uno hace, no era ilegal lo que hacía, vendía, pero era un capitalista verde. Entonces la gente de izquierda decía, Marina Silva con un capitalista verde, pero fíjense qué vicepresidente ha acabado teniendo Dilma Rousseff, ¿no? Se suponía que era un vicepresidente un poco títere, ¿no? De un partido de derecha
que lo iban a dominar, el PT lo iba a dominar, y el resultado que ha sido el presidente Temer ahora, que es la que ha votado a Dilma Rousseff. Esto lo digo para que vean cómo a la izquierda, esta izquierda del PT, la izquierda, o en fin, el peronismo de izquierda, que me parece mejor que el peronismo neoliberal de Menem, por ejemplo, o lo que llamemos el correísmo, todos estos gobiernos progresistas que ha habido, cómo se han olvidado deliberadamente de la parte ecológica para no mirarle un vaso de agua a Marina Silva y decir, bueno, tú no eres la enemiga principal, digamos, ¿no? El enemigo principal políticamente es la derecha, ¿no? Eres tú. Y nos podríamos poner, no fue así, la campaña de Rousseff fue contra Marina Silva en el primer turno. Y se han enemistado, el Correa se ha enemistado con Alberto Acosta, Dilma Rousseff con Marina Silva, que estaban todos en el gobierno durante unos años, y es más antigua Marina Silva en el PT, y otros casos que podríamos decir en Bolivia también, en otros lugares, de quién se ha enemistado con quién, ¿verdad? Y esto ha sido por el tema ecológico, me parece a mí, que no es un capricho, es un tema muy real. Y en este momento lo que pasa es que vemos que incluso económicamente, y luego hablaré de aspectos sociales y ambientales, pero económicamente es un camino errado. Y esto se ve con un poco de discusión un poco más técnica de economía que voy a hacer ahora. Si uno mira el balance comercial de Brasil, por ejemplo, ve que Brasil ahora está exportando como 400 millones de toneladas de mineral de hierro, que es un montón, ¿no? Casi da como 2 toneladas por cada brasileño. Exporta un montón de soja también, o sea, exporta materias primas y eucaliptos, celulosa, en cantidad. Si uno mira América del Sur, la extracción material, las toneladas que sacan de tierra, y de estas, la parte que exportan todos los países de Sudamérica, ha aumentado entre 4 y 5 veces desde 1970. Y estas son cifras que conocíamos, esto, y que ahora publica Naciones Unidas, la División de Medio Ambiente, en unos volúmenes que se pueden ver. Ha aumentado 4 o 5 veces, la población habrá doblado en estos 40 años. O sea que cada vez el extractivismo, como le bautizó, muy bien bautizado Eduardo Budinas, y como dice María Estela Svampa, y todo este núcleo de pensadores latinoamericanos anti-extractivistas, el extractivismo es una realidad física, no lo puede negar. O sea, América del Sur tiene la dimensión física que tenía desde hace millones de años, ¿no? Y el Cesar, y hay 45 millones de colombianos, es decir, como 2 toneladas por cada colombiano de exportación de carbón, ¿no? Como regalado a este precio actual, que además ni lo pagan correctamente, ni cobran la royalties, nada así, igual que el mineral de hierro de Brasil. Bueno, Colombia tenía un gobierno y tiene neoliberal de derechas, y Lula y Rousseff se supone que no son neoliberales. En la práctica se parece muchísimo en la práctica y en los números el tipo de política económica que han seguido. Y podríamos continuar. ¿Qué diferencia hay entre el Chile de Bachelet y los gobiernos de Perú, que quieren ser los reyes de cobre del mundo, digamos, ¿no? Y abren una mina tras otra, la última, una que se llama Las Bambas, que está en Apurímac, y que no se atrevía a llevar adelante Strata y Glencore, la han comprado chinos, donde no llegan la civilización occidental, llega la civilización china, ¿no? Se acordarán que cuando le preguntaron a Gandhi qué pensaba de la civilización occidental, dijo, sería muy buena idea la civilización occidental, porque pensaba que no eran tan civilizados, ¿no? Dijeron, ¿usted qué piensa de la civilización occidental? Y dijo, sería una idea muy buena, pero yo no la he visto nunca, la civilización occidental. Bueno, pues la civilización china, pues en el terreno económico veremos cómo será, ¿no? Conocemos el imperialismo de Estados Unidos, o el inglés antes de ustedes, y en fin, el colonialismo español, que más o menos
continúe en muchos aspectos sociales y cómo va a ser el chino. Pero en fin, este es otro tema para otro día y quedan muchos siglos por delante, creo yo. El hecho es que las bambas han llegado chinos y son los que será la segunda mina de cobre del mundo, tal vez, ¿no? Mayor o un poco menor quizá que las mayores de Chile. Entonces, ¿cómo está el cobre ahora? Está a $2, un poco más la libra, había subido hasta $4 la libra. ¿Cómo está el carbón? A $40 o $50 la tonelada. Porque ha habido hasta una sobreproducción. Aunque China continúa creciendo y la India va a crecer mucho la economía y van a absorber muchas materias primas, en este momento se han pasado y la cosa llega al absurdo de que se saca mucho material, se destroza la naturaleza, se mata a la gente, porque en las bambas ya ha habido 2 matanzas desde que ha llegado la administración china, de gente que protesta por malas condiciones de trabajo o porque quieren hacer un mineroducto hasta la costa o llevarlo todo en camiones, la gente protesta contra los camiones y son gente del Cusco y de Apurímac, ¿no? Gente que ha protestado muchas veces en su vida y que se ganó la reforma agraria, por ejemplo, un poco como acá, ¿no? No es gente sumisa y protesta y entonces los mata a la policía de vez en cuando, a unos cuantos, ¿verdad? En un tiroteo. Total, que esto es como es la realidad. Entonces, visto en conjunto, estos gobiernos progresistas, extractivistas, primero han hecho una política parecida a los neoliberales extractivistas. Una política que va contra ideas sudamericanas como las que proponía la CEPAL y proponía Celso Furtado y proponía Prebisch y muchos otros, ¿verdad? Es decir, contra su propia tradición. Han sido más vinculados a la dependencia que nunca que Fernando Enrique Cardoso, cuando hablaba de estos temas, hubiera nunca soñado que pudiera ser la dependencia del mercado exterior llegara a estos extremos tan grandes y tan volcados a los productos primarios. Y esto es así en general, es un fenómeno corriente. Claro, si esto en un momento que era absurdo defender en un foro internacional el cambio climático y por otro lado abrir una carretera en Tignis o decir que Yasuni se quedaría el petróleo en el suelo y por otro lado ir haciendo licitaciones para abrir nuevos campos en el Ecuador o lanzarse a la minería en gran escala como ha querido hacer Correa también con algún muerto, no tantos como en Perú, pero con algún muerto en territorio Shuar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado esto, no? Como si fuera un destino inevitable. Pero el costo es grande políticamente para estos gobiernos porque están perdiendo las elecciones, ya ha pasado en 2 casos o 3, o sea que parece que está un poco absurdo, ¿no? Porque no dar un gesto a la izquierda y no perder este 5%, será en Ecuador o en acá quizá tal vez, o de voto, en fin, o en Brasil tal vez, ¿no? De voto más ecologista, no, lo desprecian, lo pierden y luego pierden las elecciones presidenciales, ¿no? Parece hasta un poco, en fin, un poco absurdo políticamente. O piensan que no, que no sé qué piensan, la verdad. Me cuesta pensarlo, visto que algunos los conozco bastante directamente. Y luego, económicamente, en este momento, no solo destroza la naturaleza, ¿no? Que es el artículo de Eduardo Urinas, que se tituló ya hace 8 años o así. Si eres tan progresista, ¿por qué destrozas la naturaleza, no? No sé a quién nos dedicó esto. Si eres tan progresista, ¿por qué destrozas la naturaleza, no? Querido Rafael Correa, por ejemplo. Y pues así es, así ha sido, ¿no? Y no solo destroza la naturaleza, no solo arremeten contra pueblos muchas veces indígenas, sino que además las cuentas económicas no están saliendo, porque en este momento, creo que no va a durar siempre, ha habido como una sobreproducción y ha habido como una baja de los precios respecto a lo que China puede absorber. Absorbe mucho, pero no va a absorber tanto ni tan velozmente en el futuro. No va a crecer, va a continuar, no va a crecer, pero no tanto.
y va a haber mucha demanda de estos productos primarios, pero no al ritmo de crecimiento de doblar, no doblar, multiplicar por 4 en solamente 40 años como sucedió. Entonces, esto es, me parece a mí, hay lo que llamamos técnicamente en muchos países, no todavía, o un poquito solo en Bolivia, un déficit en la balanza comercial, es decir, se paga más por las importaciones que lo que se gana con las exportaciones, ¿no? Y por esto han devaluado el peso, ha devaluado el real, ha devaluado el sol, que ustedes todavía no, o quizás escapan de esto, porque hay exportaciones de aquí que nadie sabe muy bien cómo contar, como ustedes saben, y la balanza comercial de este país es un poco distinto. Pues usted, a favor, exporta lo que pueda, ¿no? Se exporta soja porque no van a exportar otros productos vegetales, que también son dañinos, las hojas dañinas en el cultivo y en el glifosato, que es la historia de muchos siglos, ¿no? Más dañino que la plata de Potosí, con el mercurio y toda esta enorme matanza. Pues sí se hizo, ¿no? Y en la época debió ser legal. Total, dejando esto aparte y la contabilidad de Bolivia, el hecho es que ni Brasil, ni Argentina, ni Perú, ni Colombia, ni Ecuador consiguen pagar las importaciones con las exportaciones que hacen en este momento. Pero físicamente en toneladas, lo que exportan es 3 o 4 o 5 veces mayor que lo que importan. Es decir, están exportando a un precio muy barato. Esto es estructural, siempre es así. Se alivió un poco en la bonanza de estos últimos años y han vuelto a caer en la situación estructural. En Brasil, y yo he estado ahora 3 días en Brasil examinando una tesis doctoral sobre estos temas y me acuerdo de los números, se ha pasado desde el año 90 de que cada tonelada importada costaba 3.3, 3.5, 3.6 toneladas exportadas, ¿no? Y eran pocas, el balance general era mucho menor en el año 90. Ahora, a una escala mucho mayor, ha vuelto a subir todavía más y son 4 toneladas que se exportan de hierro, de soja, de todo lo que exporten, por cada tonelada que pueden importar. O sea que el país tiene lo que estamos llamando un déficit físico, se está empobreciendo físicamente. Es como aquí en Cochabamba es un depósito de agua y ocurre lo que ocurre, que sacan más agua que la que llueve, ¿no es verdad? ¿Qué ocurre ahora? Pues este depósito entra en lo que llamaríamos déficit, ¿no es verdad? Déficit es ahora mismo. Si un país exporta petróleo, todo, al final ya no tendrá petróleo para exportar. Esto falta mucho tiempo ahora, aún. Y hay mucho carbón en Colombia, por ejemplo, pero no es una buena política el empobrecerse en sus recursos naturales y vender a este precio relativamente barato, aunque en los últimos años parecía muy caro. No era muy caro cuando haces el balance. Era precios que en Brasil llaman exportar o producir a precio de banana, ¿no es verdad? Que es un precio, no es a precio de computador, que tampoco son tan carísimos ahora, pero en fin, son más caros ni a precio de teléfono móvil, ni a precio de ningún producto manufacturado, ¿no? Son productos primarios. Entonces, ha habido un déficit, llamamos así, físico, de siempre, desde el guano de Perú, del siglo XIX, pero cada vez más, esta es la idea, con un planeta que es el mismo, cada vez más toneladas, con barcos cada vez mayores. Y ahora, este viaje a Brasil, esta tesis doctoral es sobre mineral de hierro, y explicaba la historia de la Vale, ¿no? No sé si la Vale también está en Bolivia, está en Perú con un gran depósito de fosfato en Bayobar, tanto está en tantos sitios la Vale que hay lo que se llama una articulación global de atingidos por la Vale, ¿no? Como una red de afectados por la Vale, como la hay contra la Chevron, y la hay, como ven en este mapa, contra la Chevron, y la podría haber contra Glencore y contra alguna empresa china en el futuro, como la hay tal vez. Pues la Vale está en muchos sitios del mundo, pero la Vale, que tuvo este desastre en Samarco, ¿no es verdad?
hace pocos meses en Minas Gerais, que se rompió un dique de laves, ¿no? Un dique de colas, una presa de Jales, se llama en México, yo sé varios dialectos del español en minería. Lo que no sé es cómo se dice en catalán una presa de laves, porque no hay ya una presa de depósitos, de residuos, pero un dique de laves es lo que se rompió en una mina de hierro en Mariana, en Minas Gerais, y llegó hasta el mar, ¿no? 300 kilómetros de los metales pesados y todo. Bueno, esta es la Vale, la compañía Vale. Y esta compañía Vale, para continuar el argumento de la enorme cantidad de exportación, pues mandó construir unos barcos, que en portugués llaman graneleiros, que dicen que exportan a granel, mineral de hierro, que son los barcos más grandes del mundo, la categoría Vale Max, que creo que no pasa ni por el canal de Panamá, seguro que no pasa, pero que tiene que... Y estos son los que luego van dando la vuelta y van para China con el mineral de hierro. Como si fuera una gran cosa continuar así, porque después del Vale Max que va a venir, ¿no? El Vale Super Max, o sea, es como una cosa que no es una política económica, me parece a mí, inteligente. No es que lo diga yo, es que lo hubiera dicho Celso Furtado, lo hubieran dicho sus propios pensadores latinoamericanos, ya lo decían hace décadas, ¿no es verdad? Que esto no es una política aconsejable. Y ahora se ve muy claramente por los daños ambientales y los daños sociales. He hablado un poco de muertos en Perú, pero si uno mira el mapa del mundo en general, tal como está aquí representado, y que es un mapa en construcción, y que hay un mapa, por ejemplo, muy parecido en Brasil, en el cual en Brasil tienen 570 puntitos de estos puntitos son conflictos ambientales. Es decir, conflicto ambiental o socioambiental quiere decir que al cambiar el metabolismo de la economía, y apréndanse esta palabra, metabolismo, incluso porque Marx también lo usó en el Capital, pero no lo usó mucho, muy intensamente, creo yo. Pero metabolismo quiere decir lo mismo que una persona, cuánto comes, ¿no? Cuánto comes, cuánto digieres, cuánto excretas, cuántas calorías, proteínas comes, todo esto. Lo mismo que un pollo, bueno, no lo mismo, más que un pollo comemos, ¿no? Pero en el fondo es el mismo tipo de metabolismo. Y entonces, esto está claro que es metabolismo, parece algo no muy atractivo, ¿no? La parte de comer sí, pero de esto no tanto. Pero quiero decir que, bueno, el metabolismo económico no es atractivo ni al empezar ni al acabar, porque es sacar todo este material del suelo, por ejemplo el cobre, ¿no? Se saca una tonelada de cobre y solo se aprovecha el 1%, y ya a cielo abierto, dejando allí pues escorias y relaves y una porquería enorme, que luego estará allí dando un drenaje ácido, se llama, durante muchísimo tiempo. Si es oro, se saca 1 gramo de oro por cada tonelada de tierra que se remueve y a la cual se le echa cianuro. Esto a cielo abierto, ¿no? En los ríos es distinto. Y el hierro, más o menos la mitad es escoria, la mitad se aprovecha. Depende del tenor, de la ley, ¿no? Del mineral, como ustedes saben, en este país todo el mundo es experto en minerales. ¿No? Deben saber, por familia, por la escuela, por experiencia. Entonces, hay una especie de ley de la ley va bajando, porque los minerales más fáciles se sacan antes, ¿no? Por esto ahora hacen a cielo abierto en vez de socavón muchas veces. Total, esto es una enorme, la extracción es una enorme porquería muchas veces, y no hablemos del petróleo o del gas muchas veces, ¿no? El petróleo sale un barril y salen 10 de agua de formación, y como hacía Texaco y hace Petroecuador todavía muchas veces, se bota esta agua, que es un agua horrorosa, ¿no? Químicamente hablando, se botan los esteros y luego, como pasa en Nigeria todavía, saca el petróleo, sale con gas y queman el gas allí mismo porque no tienen conducto. Y hay gente viviendo ahí, en una atmósfera de quema de gas a su alrededor. Esta es la realidad que no les voy a explicar. Esto se puede explicar en Barcelona como una novedad, pero aquí ustedes lo conocen.
y es la realidad, y cada vez peor por el lado de la extracción. Por el lado del transporte, mineroductos que se rompen. La Vale quiere hacer un mineroducto de 500 y pico, de 530 kilómetros de una mina de Minas Gerais ahora hasta Porto Açu, se llama, al norte del estado de Río de Janeiro. Bueno, estos mineroductos se rompen, a veces pasan en Perú con antamina, que es una mina de cobre que baja rápidamente, pues, y además para que circule el mineral hay que echarle agua, ponerle agua para que fluya, ¿no es verdad? Agua. Y este agua luego no se puede usar para nada más, en fin, esa cantidad de agua que hace falta para que flote, en fin, más o menos circule el mineral de hierro en zonas que no sean muy pendientes. Estos son mineroductos, que es lo más moderno. No sé si había leído aquí a Horacio Machado su libro sobre Potosí, donde es un libro no muy largo, muy impresionante, como era Potosí, que es parte de la historia de ustedes. Y usa esta palabra, dice, Potosí era muy moderno, mataban a la gente con una modernidad porque los explotaban lo más que podían, se morían algunos azogados, ¿no es verdad?, del mercurio, esto quizá no sabían qué pasaría esto, pero otros era de superexplotación, luego que vengan otros, ¿no? Pero además luego habla de las máquinas, de las bombas de agua que había para sacar el agua de la mina, que todo esto lo hicieron con ingenieros que trajeron los Habsburgo, ¿no? La dinastía trajeron de Alemania, de Austria, y que era la ingeniería hidráulica más moderna en el siglo XVI y XVII, lo demuestra, ¿no? O sea, hay modernidades que matan realmente. Entonces puede ser que vean estos mineroductos, este tipo de minería hoy en día, o extracción, como la soja, ¿no? ¿Qué más moderno que la soja? Con glifosato, que mata a todo bicho viviente, o toda planta viviente, y que mata a alguna gente también, ¿no? Como hay esta polémica ahora en Córdoba, sobre todo en Argentina, de médicos que finalmente han alzado la voz y han dicho que el glifosato no solo mata plantas para que no compitan con las hojas, sino que también mata de vez en cuando a niños, o hay malformaciones, ha habido juicios penales, pero continúa la extracción, porque ¿qué hace la economía argentina si no es exportar soja? Y ahora quizá sin cobrarle ni impuestos, ¿no es verdad? Que es lo que ha hecho Macri ahora, quitarle las retenciones que antes pagaban para que puedan exportar más todavía y más barato. Entonces, esta es la realidad. Y por esto, en este mapa, o el que ha hecho Ocmal de minería, no sé qué está haciendo aquí el operador, si me está mostrando. Pero podría mostrar Indonesia, ¿no? También, o podría mostrar Filipinas, pero hace muy bien de mostrar los Andes y los casos de Bolivia. A mí me tiene impresionado Filipinas, porque en Filipinas hay muchas protestas, hay muchos grupos indígenas, y hay una gran matanza de mucha gente, pero incluyendo ecologistas, ¿no? Hay una ONG que está creo en Inglaterra que se llama Global Witness, que cada año ahora saca como una relación de ambientalistas. ¿Ustedes dicen ambientalistas o ecologistas? Yo creo que son sinónimos, ¿no? Muertos, ¿no? Muertos y muertas, porque hay bastantes mujeres también. O sea, gente que protesta y que ya sea la policía sin querer, digamos, o queriendo a veces, o un sicario de alguna empresa, esperemos que sea de una empresa y que no sea de ningún ministro, pues las matan, ¿no? O los matan. Y de esto, claro, hace recién un año, el 3 de marzo, era de la muerte de Berta Cáceres en Honduras, que tanta gente oyó hablar, pero ahora estamos haciendo un artículo conmemorativo que yo no tengo tiempo de leer, ni tengo ahora manos para abrirme el computador y buscarlo, pero ese lo voy a resumir. Global Witness el año pasado dijo que el año 2015 se habían matado en el mundo a 185 personas que protestaban en temas ambientales, algunos en encuentros con la policía y otros asesinados en sus casas o en la calle. Y dice también que no están seguros que sea una contabilidad total, ni mucho menos. Y hay focos en el mundo. Afortunadamente Bolivia no es uno de los focos,
pero Perú sí que es uno de los focos. En nuestro mapa, en el cual tenemos 2009 casos, hoy creo, porque cada día vamos aumentando uno o dos, con todo un equipo que tenemos en Barcelona y colaboradores en otros sitios. Son casos no solo de muertos, son casos de conflictos ambientales, que sean notorios, que sean más o menos importantes, ¿no? Por ejemplo, está esto de Pilón Lajas, el Marili, está también Tacobo, o sea, de Bolivia no sé cuántos habrá, 30 o 35, porque tampoco son tanta gente en Bolivia. Hay más de Perú, por alguna razón hay más de Colombia, porque hay un historiador amigo mío que ha puesto muchos de estos razón, y poco a poco vamos aumentando la cantidad en todo el mundo, pero nadie sabe cuántos conflictos ambientales hay en el mundo. Habrá 15.000, 20.000 hoy vivos, ¿no? Nadie sabe, ni la ONU los cuenta tampoco. De los 3.000 o 2.000 que tenemos, 2.000 que tenemos ahora y que vamos aumentando como a 30 al mes, con un proyecto que tenemos, de estos hay como 15% donde aparecen muertos, más de un muerto, ¿no? Muchas veces más de un muerto. Por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, de Aguasarca, en Honduras, ha habido ya 4 o 5 muertos. Ella es la más famosa, pero ha habido muertos que la empresa o quien sea está eliminando, ¿no? Ha habido un caso también en Honduras que se llama el grupo afectado son indígenas tolupanes, que ayer hubo una persona muerta, se ha anunciado, no recuerdo ahora el nombre y los siento, pero tenemos el caso de los tolupanes en el Atlas ya con 4 o 5 muertos, y una mina de antimonio, incluyendo una mujer que tampoco lo recuerdo cómo se llama. Pero recuerdo algunas otras. En este artículo que estamos haciendo, como homenaje a Berta Cáceres, el homenaje es decir, que es un poco como un homenaje un poco como trágico, ¿no? Es decir, no eres la única, no eres la única y quizás es la más recordada, ¿no es verdad? Pero no es la única. Por ejemplo, en Filipinas, en este año pasado, y también en enero, entre enero y marzo, cuando mataron a Berta Cáceres, hubo 2 mujeres. Una que se llamaba Teresita Navacilla, porque en Filipinas mucha gente tiene nombres españoles todavía que les pusieron, es una tradición desde la colonia, ¿no? Aunque hablan tagalo o otras lenguas, no hablan castellano. Pero se ponen nombres en castellano. Y Teresita Navacilla, esta era en una mina de cobre y de oro que se llama Quincón, en el sur de Filipinas, en Mindanao, y era una mujer abuela, una abuela ya de 60 años, que era la líder local del movimiento contra esta mina, de una empresa que se llama San Agustín y otra empresa que ahora no me acuerdo cómo se llama. Por suerte tengo buena memoria todavía, pero el disco duro me falla un poco y va a fallar más con el tiempo. Pero en fin, está escrito. Y lo que viene a San Agustín era Estados Unidos y esta era Filipinas. Y esta mujer la mataron por protestar. Y claro, ¿quién sabía que Teresa Navacilla? Yo tampoco lo sabía. O sea, pasó el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, y todos sabíamos de Berta Cáceres. Y el día que mataron a Berta Cáceres nos fuimos unos cuantos, sin decirlo, al consulado de Honduras en Barcelona, que como comprenderán no es un gran consulado, ¿no? Había que buscarlo en internet donde estaba el consulado, en el 5º piso del edificio, y fuimos a protestar, y más gente se usó, y en muchos sitios del mundo, ¿no? Porque fue realmente una crueldad, y además porque, por suerte, Gustavo Castro, de Otros Mundos de Chiapas, que estaba con ella, sobrevivió, porque le quisieron matar también, y pudo escaparse, explicarlo a la prensa, y no pudieron el gobierno de Honduras decir lo que quería decir, que había sido una riña, una rencilla interna de su organización cuando era un crimen pasional o alguna historia de estas, ¿no? Para ensuciar, digamos, la organización y la causa. Total, todo el mundo sabía Berta Cáceres, pero nadie sabía Teresa Navacilla hasta que, en fin, algún colaborador de Filipinas dijo, se murió en enero, a ver si la ponen en el mapa. Y en marzo, una señora que se llamaba Capitán Rosa, Capitán me parece, Capitán de apellido,
en el norte de Filipinas, cerca de Manila, protestando contra carbón, un almacén de carbón, y que iban a hacer centrales térmicas de carbón. Y esta mujer, también de un grupo indígena, a 60 kilómetros de Manila solamente, otra abuela, a mí estas abuelas ecologistas muertas me tienen impresionado porque no había dado cuenta de esto. ¿No? Pero es peor si te matan joven, la verdad, que si te matan viejo. Pero, bueno, pero mejor que no se mate a nadie. Y además, abuelas que las han matado con los nietos delante. Estas dos que digo de Filipinas, las dos tenían unas tiendas pequeñas y se vendían comida, se vendieron. Y las mataron en sus tiendas, sicarios, delante de nietos, porque así saben, los abuelos tienen nietos para jubilar, ¿no es verdad? Bueno, como estas hay, que tengamos, en el artículo vamos a hacer como un inventario de 30 o 35, pero debe haber muchas más. Si nos vamos más para atrás, habría más. Que no sabemos los nombres de gente que protestaba. Fíjense aquí, ¿no? ¿Cuántas protestas puede haber habido en temas laborales, mineros, de contaminación, desde la época del señor Patiño o antes, ¿no? Entonces, esto es una historia que hay que contarla, creo yo. Y este mapa es una manera de hacer visible estas historias para que se sepan. Porque al mismo tiempo que hay tanta desgracia, también nos sale en la estadística que hacemos que hay como 18 o 20% de casos de éxito de justicia ambiental. Proyectos que se paran, por lo menos durante un tiempo, represas que no se construyen, como puede ocurrir con el Pala, por ejemplo, que hay gente que protesta, pero la cosa es tan absurda en el fondo que quizá no se va a hacer, y muchas así, ¿no? Muchas así, y de estas protestas, y a veces casos en que el extractivismo fracasa localmente, porque el extractivismo a nivel de política nacional no está fracasando, porque en su versión neoliberal es lo mismo y un poco más, digamos, ¿no? Macri no es muy distinto en cuanto a extractivismo. Ya he dicho que era un poco peor, porque ha sacado los impuestos de la exportación, y lo que puede ganar en Ecuador no será mejor, será peor si es de derecha, más extractivista aún. Pero a nivel de política general falta esta izquierda anti-extractivismo, aunque intelectualmente existe, y yo creo que es muy poderosa. Pueden comprar este libro de Marisqueras Bamba, que he visto en la entrada, o fotocopiarlo, en fin, o hacer lo que quiera, o bajárselo de internet, que se llama Debates Latinoamericanos, que explica la conexión, ¿no?, del post-extractivismo con críticas al desarrollo, con teorías de la dependencia, con la indigeneidad, todas las ideas latinoamericanas de tantas décadas, ¿no? A este nivel se puede discutir, pero políticamente yo no veo que se pueda hacer mucho pronto. A nivel local sí que hay muchos éxitos en parar proyectos. Y de aquí pueden salir muchas veces alternativas. Explicaré solo un caso de Ecuador. Hay un proyecto de mina de cobre al norte de Ecuador, en un lugar que se llama Intac. La Mitsubishi ya estuvo allí. Si puedes tú aquí hábilmente pinchar donde pone Intac, se abriría la ficha, digamos, ¿no? Pero claro, esto es muy difícil de hacer así. Intac estaría en rojo o en negro, porque cada conflicto, los azules son de agua, los verdes biodiversidad, los amarillos son nucleares, que por ahora no tienen ninguno en Bolivia, y que la Virgen, ¿cuál sería? La Virgen de esta, ¿cómo se llama? Esta les proteja de la industria nuclear, pues, pero el día que tuvieran, pues habría un conflicto amarillo aquí, como hay algo en Argentina, en algún cementerio nuclear en que yo sé. Total, hay un código de estos, ¿no? Entonces podríamos aquí abrir el código. Total, en Intac, en Ecuador, la Mitsubishi, con otro nombre, pero trató de sacar cobre en los años 90. La gente se opuso, no es indígena en el sentido que se pueden aplicar el convenio 169 de la OIT, son colonos en la ceja, en la parte que baja hacia el mar
desde las alturas, y un lugar muy biodiverso, Chocó, digamos, ¿no? Y allí protestaban, diciendo, no queremos cobre, nos va a destrozar todo, haremos turismo o café orgánico. Y se convirtieron en productores de café que exportaban a Japón, porque había un contacto con Japón debido había la Mitsubishi que quería cobre y buena gente de Japón que vino a ayudar y que importaron café. A cabo de los años vino una empresa canadiense, en 2006, la votaron otra vez, porque Correa todavía no era presidente y era un momento así, un interregno, y la votaron. Y al cabo de los años ha sido Correa que quiere sacar el cobre de allí, y ya sea con Codelco de Chile o con otra empresa internacional, porque no hay capacidad técnica en Ecuador seguramente para hacerlo. La gente allí están siendo derrotados en este momento, pero al principio por lo menos consiguieron pararlo y hacer una alternativa durante 20 años desaturado. Y todavía está abierto el caso de que consigan parar la mina de cobre y durante otros 20 años por lo menos pueden hacer sus cultivos orgánicos, su turismo, pequeñas represas. Esto está explicado muy bien en un libro que se llama así, INTAC, Alternativas al Desarrollo. INTAC, que está publicado en Ecuador y está seguramente en Internet. Es un ejemplo para explicar que no solo hay conflictos. Y ahora si me haces un gran favor, pondrías el circuito aquel. Como ven, este mapa es muy entretenido, uno puede ir buscando y... Aquí en este esquema, que algunos, no sé si se alcanza desde el final de la sala, pero están en grande, sí. Ayer estaba en portugués y hoy ha aparecido en castellano, y muchas gracias por la traducción. Está en castellano, ¿no? Y arriba de todo pone metabolismo social, que es lo que expliqué al principio. Quiere decir toneladas de extracción, toneladas de transporte, toneladas de residuos, ¿no es verdad? La economía no es circular, sino que la economía es entrópica, como se dice técnicamente, produce residuos, ¿no? Y el petróleo no se produce, se produjo hace muchos años geológicamente. Llamamos producción a lo que es extracción y quema, ¿no? Y producción de CO2 cuando es carbón, petróleo y gas. Y con el cobre igual se produjo hace mucho tiempo en ciertas concentraciones geológicamente, podemos sacarlo, ¿no? Bastante brutalmente, ¿eh? Y luego se pone en un sitio, se recicla un poquito al final, pero no mucho, ¿no? Todo es así, la economía no es circular, por esto se avanza continuamente a las fronteras de la extracción, que son ustedes más o menos, están en las fronteras, ya no queda la Antártida, queda casi. Hay civilización occidental o china en forma de minería o de palma de aceite, en todas partes está llegando del mundo, ¿no? Y en estos lugares hay gente muchas veces, claro, la Antártida no habría, pero o el Ártico. En el Ártico hay osos y hay algunos habitantes también. Estas son las fronteras de la extracción, ¿no? El metabolismo avanza hacia las fronteras de la extracción y crea conflictos ecológicos distributivos, que es una manera pedante de llamar a los conflictos socioambientales, ¿no? Pero es para que los economistas se enteren que no todos son conflictos económicos de salarios, de precios, de venta de la tierra, de precios del alquiler de las casas, y esto. Y también hay conflictos ecológicos. Si te contaminan, ¿no? La laguna, la concha de aquí está un poco contaminada, me dicen, ¿no? Y bueno, ¿quién la contaminó? Pues no sé quién fue, pero no es un conflicto económico, ni lo solucionas quizá con dinero solamente, ¿no es verdad? Y por ejemplo, el agente Samarco y las 20 personas que se llevó, que murieron en el acto, y todos los peces, ¿esto cómo los vas a resucitar con dinero? El dinero no, como dice la gente muy sabiamente, el agua vale más que el oro, ¿no? Y no sé si han visto una foto del Papa
con el director de cine, el senador Pino Solanas, que se lo puso una camiseta al Papa y pone el oro, el agua vale más que el oro, ¿no? Pues exactamente por esto hablamos de conflictos ecológicos distributivos, son conflictos ambientales, no se pueden reducir a un lenguaje de externalidades, a un lenguaje económico, por si hay algún economista que normalmente no viene a mis charlas, ¿no? Pero pues, los que saben de qué voy a hablar, por lo menos, porque creo que hablan tonterías, bobadas, externalidades, bobadas. Hay que decir que hay conflictos que no se expresan en lenguaje económico. No es cuestión de ponerle un precio a todo, ni lo saben cómo hacerlo. Hay otros valores que salen, ¿no? Por ejemplo, una cocha como esta habrá sido sagrada en algún momento de su existencia, ¿no? Pues, ¿tú qué sabes? Quizás hace 600 años. Hace 700 años, ¿no? Y ahora está profanado totalmente si era sagrada. Pues si alguien argumenta que no esta otra cocha es sagrada, pues tiene todo el derecho a hacerlo en su cultura local, ¿no? O que la tierra indígena no se puede poner en el mercado, etc. Los valores son inconmensurables, no se pueden traducir unos a los otros y sobre todo a dinero. Y cada cultura o cada uno de ustedes tenemos derecho a decir que algo no tiene precio y que o bien lo regalamos si queremos o bien si nos lo quitan no nos pueden compensar en dinero, ¿no es verdad? ¿Cuánto vale un nieto de una abuela? ¿No? Entonces, aquí hay gente que está tan necesitada que se venden sus riñones, ¿verdad? O se venden sus... Así, esto ocurre, claro, pero me parece chocante, ¿no es verdad? Entonces no tendría que ser así. Entonces, los conflictos ecológicos producen movimientos de justicia ambiental, que es de lo que hemos estado hablando. Llámenle como lo quieran, resistencias, ¿no? Pero llámenle acción ecológica, llámenle civil, no sé si ustedes van mucho así, bastante hacen estudiando temas y publicando informes y resistiendo a las autoridades, pero también van al campo quizá, ¿no? A enterarse de lo que pasa por lo menos. O a la ciudad. Porque este movimiento de justicia ambiental yo creo que es internacional. No tiene Politburó, por suerte, no tiene comité central. Es un poco como el movimiento feminista, si me permiten, ¿no? Existe, cada vez quizás más fuerte, pero nadie sabe quién es la jefa, ¿no? No hay jefa, ya se murió la jefa quizá, ¿no? O hay mucha gente que ha escrito, no hace falta escribir, ¿no? Tampoco hace falta actuar, manifestarse, cambiar leyes, protestar en la casa seguramente muchas veces. Y también hay contabilidades, ¿no? Que a veces parece mentira. ¿Cuántas mujeres han sido muertas por sus maridos más frecuentes, etcétera? Y se cuenta hoy esto como si fuera nuevo, imagínense la cantidad de que ha habido antes de que se contaran. Cuando algo se cuenta, aparece más visible, pero ojalá no hiciera falta contar estas cosas. Pues yo creo que es un poco el movimiento feminista, un poco quizá como la vía campesina, aunque la vía campesina sí que sabemos más o menos las organizaciones principales y hay nombres propios, ¿no? Pero que son campesinos de muchos lugares del mundo, o sus representantes que proponen políticas y hacen resistencia también. El movimiento de justicia ambiental es así. Yo creo que comprende, por ejemplo, está muy identificado con la vía campesina y tiene eslogans propios, ¿no? Contra el racismo ambiental o el terreno urbano, por ejemplo, la masa crítica de los ciclistas, creo que es parte de esto. Reclamemos derecho a la calle contra los automóviles que nos quieren atropellar, ¿no? O autobuses también a veces, o los peatones o ciclistas pobres, quizá, que son los que tienen más derecho a protestar porque necesitan de bicicleta. Entonces, pero hay urbanos y yo tengo en los que escribo una larga lista, pero cada vez encuentro más nombres. Por ejemplo, las plantaciones no son bosques, ¿no? Esto es un eslogan latinoamericano contra los eucaliptos, ¿no? Y muchos eslogans de esto, el agua vale más que el oro, muchas frases, y también se pueden coleccionar pancartas, ¿no? Mantas, ¿cómo se llaman aquí? Cartazes, sí. Carteles, sí.
lo que dice, ¿no? O se pueden coleccionar músicas, canciones, ¿no es verdad? Canciones, de gente que canta e inventa canciones para protestar en temas ambientales. Todo esto manifiesta, expresa que hay este movimiento de justicia, que con suerte podría acabar el circuito pues llevando a veces a una economía menos insostenible. Si la economía fuera menos insostenible, un poquito por lo menos, pues entonces el metabolismo social sería no tan dañino ni para la naturaleza ni para muchos seres humanos. Y podemos darle vueltas a este circuito a ver si, en fin, las cosas mejoran o las cosas empeoran. Ustedes son de las primeras personas del mundo que han visto este dibujito, porque lo hemos hecho hace muy pocas semanas y todavía no está publicado en ningún sitio. Entonces, pero a mí me gusta bastante, aunque es un poco así técnico y académico, pero resume bien esta idea de todo lo que estamos hablando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la idea es, si pudieran hacer una ronda, mucho dos, de algunas intervenciones, lo que fuera, pregunta, comentario, les ruego breves para que den lugar a los demás. Buenas noches, querido caballero. Le agradezco mucho a don Martínez toda su presentación, muy interesante, muy documentada, se ve que conoce el tema, pero a mí me deja con hambre porque lo que se trataba de hablar sobre la resistencia del extractivismo en contextos progresistas. Un poco me he quedado con la impresión de que se ha hablado mucho de Evo Morales, de Dilma, de Correa, pero no de otro factor que es muy interesante. En la noche ha habido una gran manifestación aquí en Cochabamba por la gente que rechazaba este gobierno y que en realidad lo que preferiría sería regresar a un gobierno neoliberal. Al mediodía hubo una gran manifestación por la gente que hablaba del sí, y esa gente del sí, si se le va a hablar de socialismo ecologista, no lo quieren, lo que quieren es lo que hay hoy día. Entonces, en buena medida, lo que está pasando hoy día es que hay una cantidad de gente que se acomoda muy bien del extractivismo, porque ha generado una serie de flujos, incluyendo ese flujo del que no se puede hablar mucho porque no se tiene datos, pero que también es un extractivismo. Se produce para la coca para mandar todo su producto afuera. Entonces yo creo que conviene hacer una reflexión sobre el hecho de que buena parte de lo que está sucediendo en los países donde no se ha podido lograr vencer al poder del capital y a los intereses de las grandes transnacionales es porque la gente se acomoda muy fácilmente del tipo de vida que traen los ingresos que genera el extractivismo. La contaminación ambiental está deteriorando la madre tierra, el planeta Tierra. En un 65% de la vida del planeta ya ha sido vulnerado. La biodiversidad, la biología, la biogenia, el ecosistema ha sido calcinado en ese porcentaje. Han habido determinaciones concretas, las determinaciones de Cancún,